Hola, muy buenas tardes o muy buenas noches. Ya son las 20:57 y partimos con un nuevo programa Alexandra Torienta. Les doy tiempo para que se puedan ir incorporando. Espero que hayan tenido una muy buena semana. En el live del otro día, la semana pasada, estuvo muy interesante, muy bueno y obviamente que me di cuenta de las necesidades de las personas que necesitan tanta ayuda, así que como se repitió la dinámica y la temática de preguntar sobre las crisis de ansiedad o qué es lo que era la ansiedad, hoy día vamos a hablar de la ansiedad. Aquí hay muchas personas que están entrando: Maite, Patricio, Lucy, Lomi, Berito, Susi, hola Alexandra, hola, les mando un saludo gigante, espero que se encuentren muy bien. Y claro, hoy día es súper importante lo que significa la ansiedad, eh, lo que significa hoy día la ansiedad y saber por qué viene la ansiedad, cómo lo podemos trabajar, etcétera. Así que aquí tengo un ejemplo, porque tengo el cerebro, para irles explicando de una manera que sea fácil, de lo más didáctico posible, para que puedan entender y comprender aquellas personas que lo están pasando mal. Hoy día me imagino que se ha exacerbado la ansiedad con todo lo que hemos vivido, con la pandemia, con la incertidumbre, etcétera. Generalmente las personas que tienen ansiedad son personas que son un poquito más aprensivas. La ansiedad tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con los miedos. Entonces, les explico. Cuando tengo un pensamiento negativo, Cuando tengo un pensamiento negativo, inmediatamente tengo una emoción negativa. Entonces la emoción negativa puede ser miedo, ansiedad, angustia. Inmediatamente la emoción negativa me genera un síntoma negativo: taquicardia, opresión en el pecho, falta de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Siento algo, un cuerpo extraño en mi garganta, me duele el estómago y luego viene una conducta negativa: o vomito, o me da colitis, o simplemente me quedo encerrada, o me pongo a llorar, en fin. Entonces, les voy a explicar que aquí yo tengo un cerebro y en este cerebro existen dos amígdalas. Las amígdalas, como yo había explicado en un videíto, las amígdalas están aquí porque hay una circunferencia chiquitita, como un porotito ahí, bien chiquitito, ahí está el porotito, y ese porotito es la amígdala, que hay uno a cada lado. Nosotros tenemos amígdalas acá y amígdalas en el cerebro. Estas amígdalas tienen que ver con las emociones. Por lo tanto, el cerebro le dice, cuando uno siente miedo, que es generalmente la ansiedad, por lo menos lo que yo entiendo para mí, la ansiedad viene provocada por un miedo, viene provocada por un pensamiento. Tengo un pensamiento negativo, no sé, ayer había un tsunami, se va a salir el mar, va a pasar algo, nos vamos a ahogar, o viene un terremoto, se va a caer la casa, nos vamos a morir, o un sinfín de cosas. O si salgo a la calle, sufro de crisis de pánico, por ejemplo, me puede venir en el ascensor, en un metro, entonces ahí ya empiezo a sentir, eso es un pensamiento negativo. Viene una emoción negativa, que es la ansiedad. Entonces, en esa ansiedad me la provoca el miedo. El cerebro, como les he explicado en otras ocasiones a través de la amígdala, no sabe diferenciar lo que es un miedo real versus un miedo no real. Y por lo tanto, como no sabe diferenciar entre un miedo real y no real, se prepara para la huida, para que nosotros podamos sobrevivir. Y en esa preparación de la huida, entonces se rigidiza la musculatura para que podamos correr, el corazón empieza a bombear más rápido, la sangre empieza a circular y un sinfín de cosas que nos preparan para que nosotros podamos huir. Incluso el cerebro está mucho más alerta para que nosotros podamos manejar toda la parte cognitiva, todo, y nuestro cuerpo, el sistema nervioso central, autónomo, etcétera. Pero en el caso de una ansiedad y de un miedo que no es real, que la ansiedad viene por este miedo, el cuerpo se prepara y nosotros hacemos una mala interpretación y pensamos que en el fondo esta taquicardia es un infarto al corazón, la presión en el pecho, que no puedo respirar, y empezamos a entrar en un círculo vicioso donde entramos en el miedo y más miedo y hacemos un síntoma, y ahí terminamos muchas veces con crisis de pánico, con cuadros de ansiedad, empezamos a movernos, no sabemos qué hacer. Esa es un poco la ansiedad, que se llama ansiedad generalizada, etcétera. ¿Qué hacer, Ale, frente a estos episodios? Muy buena pregunta. ¿Qué hacer frente a estos episodios? Me dan un segundito, yo les voy respondiendo y luego me van haciendo preguntas. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Cuando uno está
Cuando uno sabe que es muy ansiosa o muy ansioso, cuando uno ha tenido crisis de pánico y sabe que está bien, sabe que ha sido chequeado a través de exámenes, le han revisado la tiroide, por si acaso hay que revisar la tiroide muchas veces, por las hormonas de la tiroide, porque a veces cuando hay problemas en la tiroide también se manifiestan cuadros como sensaciones de ansiedad, taquicardia, etcétera, y tienen las mismas manifestaciones muy parecidas a las crisis de pánico y no tienen nada que ver ni con crisis de pánico, sino que está fallando la hormona de la tiroides. Pero ya, supongamos que están ustedes chequeados a propósito de la pregunta y que no tienen ninguna enfermedad a la base. El corazón está funcionando bien, todo está perfecto. Entonces entendemos que estamos sanos. Y ahí hay que comprender a propósito de la pregunta, que son nuestros pensamientos, porque miren, yo andaba buscando una hoja, pero se lo voy a explicar así. Y ahí tienen que comprender que nosotros a través de un pensamiento, se lo voy a hacer así, negativo, inmediatamente nuestro cerebro reacciona con una emoción negativa, ¿ya? Inmediatamente con un síntoma negativo y inmediatamente con una conducta negativa. Ahora se lo explico. Pensamiento negativo, emoción negativa, o sea, voy a salir y me va a pasar algo, es el pensamiento negativo, eso me provoca una emoción negativa, miedo, ansiedad, un síntoma negativo, taquicardia y una conducta negativa. Entonces, si nosotros sabemos que estamos sanos, lo que hay que hacer es, a través de la respiración, ¿le puede pasar a los hombres? Sí, le pasa a las mujeres y a los hombres. Uno, a través de la respiración, inhalando y exhalando lentamente. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo, sin perder el control. Inhalo y exhalo. Poco a poco esto va bajando. El ideal que yo le he explicado es que dentro de un cambucho de papel, de estos cafés, ustedes puedan respirar con la nariz adentro y la boca adentro y hacer respirar, porque ese anhídrido carbónico que uno está respirando dentro del cambucho va a ser el que va a estabilizar ese flujo sanguíneo que está moviéndose rápidamente, la sangre empieza a circular más rápido y el corazón empieza a bombear. La otra táctica es tratar de cambiar, por ejemplo, el pensamiento. Ya saben ya que esto viene, saben que no se han muerto nunca por estas crisis de pánico, por estos cuadros ansiosos y que generalmente vienen en la noche y que ustedes pueden salir de esto. Entonces pueden cambiar y distraer la atención, pensar en qué es lo que comí ayer o empezar a buscar objetos que sean, por ejemplo, no sé, 3 objetos dentro del lugar que me encuentro que sean blancos. 4 objetos que sean rojos, 3 objetos que sean amarillos. Cuando nosotros distraemos nuestra mente es cuando vamos a estar totalmente focalizados en otra cosa y ya no vamos a estar pensando. ¿Por qué pasa esto? Porque ustedes están siempre pendientes de ese síntoma y ese síntoma lo lleva una y otra vez a repetir exactamente lo mismo. Aquí pregunta, me da por comer sin hambre en episodio de ansiedad extrema. Tomo agua, trato de respirar, pero fallo y eso me desanima y siempre porque me fallo a mí misma. No te fallas a ti misma, lo primero que tienen que hacer ustedes es tener compasión. El comer emocional, a propósito que también viene de una ansiedad, tiene que ver con que las personas muchas veces también en estos cuadros de ansiedad está relacionado con el pensamiento. Por tratar de sacar la sintomatología que le ha provocado el pensamiento negativo y esa ansiedad se va enquistando y ustedes sienten miedo y se va agravando el cuadro terminando en una crisis de pánico. Ahora, todos vivimos y tenemos pensamientos, emociones que se gatillan a través de un pensamiento. Hay emociones durante el día que son negativas y hay emociones que son positivas. Hay síntomas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Como no tienen las herramientas para soportar ese malestar emocional, ustedes tratan de sacar esa pena, tratan de ir en contra de la pena, tratan de sacar esa pena que están pasando y al sacar esa pena y al no querer vivir esa pena, no colocarle nombre y apellido y abrir esa emoción, se enquista. Y cuando se enquista, esa emoción se aferra dentro de uno y se hace sentir más angustia y vuelven a caer en un círculo vicioso. No obstante de eso, entonces, como no pueden terminar con ese malestar emocional, van, y les voy a poner un ejemplo, comen.
Entonces, acallan ese malestar emocional que no pudieron sacarlo y que ustedes van en contra a través de la comida. Y luego se sienten culpables porque la gente que come siempre tiene un tema con la comida. Entonces se sienten culpables por haber comido, sienten que no tienen voluntad, se sienten pésimos con ustedes mismas y vuelven a caer nuevamente en ese círculo vicioso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Respirar profundo, saber que su cuerpo está sano, entender y comprender que ya están chequeados, respirar dentro de un cambucho de papel, anotar las emociones que ustedes tienen. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué tipo de emoción es? Anotarla. Conectarse con el aquí y el ahora les va a ayudar cualquier cantidad porque generalmente en este presente, en este preciso minuto, en este mismo instante, que es lo único real que ustedes me están escuchando atentamente, es lo único que existe, no hay síntomas. Tú que me estás escuchando, que tienes un cuadro de ansiedad, que sufres de crisis de pánico, en este minuto no estás con la sensación en la garganta, el cuerpo extraño, no estás con taquicardia porque tu atención está desviada y estás casi en un trance escuchándome a mí. Y por lo tanto tu atención está puesta en lo que yo estoy hablando. Por eso me gusta mucho trabajar con la hipnosis. Bueno, eso lo hablo después. Entonces, una vez que tú anotes qué emoción es y la vayas abriendo y te des cuenta que estás en el tiempo presente, confrontando el pensamiento, ¿cómo van a confrontar el pensamiento? A través de el A, B, C y D, que está en Instagram y que lo tienen también ustedes en Facebook, que son unos globitos que yo puse A, B, C, D, y además toda la explicación cómo pueden llegar a eso. Otro ejemplo más y otro tips para manejar la ansiedad es que ustedes no vayan en contra de la emoción. Esto es cuando uno les dice o cuando nos decían a nosotras o a ustedes hombres también que me están escuchando. No te metas con esa mujer o esa pareja, no es para ti. Uno se ponía más rebelde a nivel inconsciente. Basta que a uno le prohíban algo para que uno vaya en contra a nivel inconsciente. Entonces, no vayan en contra de esa emoción, porque esa emoción tiene que haber llegado a través de un pensamiento. Entonces, si abrimos el pensamiento, si lo confrontamos, si ese pensamiento está sucediendo en el aquí y el ahora, se van a sentir mucho más liberados. En segunda instancia, si ustedes sienten, por ejemplo, si yo hoy día tuviese pena y mucha pena por la pérdida de mi mamá, yo me valido y digo, esta pena que siento es completamente normal porque la perdí, van a ser 2 años. Y me valido que la pena, lo que estoy sintiendo está bien. Entonces, ¿qué hago? Siento la pena, pero así como la pena viene, me imagino que es el mar, como la ola del mar que viene, respiro profundo, siento esta pena, no voy en contra de ella, respiro, la coloco arriba de una tabla de surf y dejo que el mar se la lleve. El mar viene, me trae la pena, vuelvo a respirar, la dejo ir, vuelvo hasta que se va. O la colocan arriba de una nube. La nube va y viene, va y viene. Y si no, la colocan o la tiran arriba de un sartén de teflón con harto aceite y resfala, va y viene. No vayan en contra de las emociones, no vayan en contra de los síntomas, que si no se va a enquistar. Ale, con la hipnosis, terapia cognitivo-conductual, ¿puedo tratar el miedo a manejar? Claro. Carlos, el miedo a manejar está en tu cabeza, solo en tu cabeza. El miedo a manejar, cada vez que tú tienes miedo para manejar, para salir a andar en bicicleta, para salir a la calle, para tomar el metro, tomar un ascensor, en fin, ese miedo, ¿se acuerdan lo que les dije? Yo tengo miedo para manejar. Por lo tanto, el miedo, como mi cerebro no sabe diferenciar entre un miedo real y no real, me genera síntomas. Y cuando voy a manejar y estoy con miedo, me empieza la sudoración, taquicardia, falta de aire, me pongo nerviosa, empiezo a tiritar, siento hormigueo en las manos, tengo ganas de vomitar, me da colitis, un sinfín de cosas, pero es porque ustedes tienen miedo. El miedo es una emoción necesaria para la sobrevivencia del ser humano. Si no tuviésemos miedo, correríamos mucho peligro. Pero el miedo, que nos lleva a la sobrevivencia y que está bien que exista esa emoción para sobrevivir, hoy día en esta vida actual estamos llenos de miedo, llenos de miedo. Y estos miedos tienen que ver con la incertidumbre, con el exceso de noticias, con la maldad que hay en la vida,
etcétera, por algún evento traumático o porque tuvimos un primer evento, una crisis de pánico y sentimos miedo, no trabajamos el miedo y nos vamos paralizando. Nos vamos paralizando y perdiendo una vida estando encerrado. ¿Cómo, Maxi dice, cómo sacar de raíz el miedo? Entendiendo cómo sacar el miedo. El miedo hay que trabajarlo. ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo que te va a, qué es lo que te va a pasar, por ejemplo? Maxi, tú que me preguntaste, dame un ejemplo. El miedo es, ¿miedo a qué? El miedo generalmente les ha puesto mis manos y el miedo está siempre relacionado con la incertidumbre, con un mañana. Miedo. Tengo miedo a salir, porque cuando salga pienso que me van a asaltar, me van a atropellar. Pero en el aquí y el ahora no he salido. Tengo miedo a dormir. ¿Por qué? Porque antenoche, cuando me fui a acostar a dormir, tuve una pesadilla, desperté con una crisis de pánico. Tengo miedo de subirme a un ascensor porque voy a quedar encerrado. Como dijo Carlos, tengo miedo de subirme y manejar un auto. Todo eso tiene que ver, ese miedo tiene que ver con un futuro. Por ejemplo, Maxi me responde, miedo a enfrentar la vida profesional. Por ejemplo, Maxi, ese miedo que tú tienes para enfrentar la vida profesional tiene que ver con un mañana. Ese mañana es un futuro y ese futuro tiene incertidumbre. Todos los miedos están relacionados con la incertidumbre y tienen que ver con un mañana. Inés dice, tengo miedo al chocar, dice, no sé, aquí dice al chocar. Hoy día no estás chocando, entonces tu miedo es a chocar. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para Maxi y no me hagan preguntas, deténganse un segundo para que ustedes puedan entender. Un segundo. Maxi dice, no hagan más preguntas para poder ayudar. Voy a hacer el ejemplo Maxi. A, aquí se me fue Maxi para que no hagan más preguntas. A, miedo a enfrentar la vida profesional. ¿Cuál es la situación? A, estoy en mi pieza y estoy pensando, estoy en mi pieza tranquilo y sereno. ¿Cuál es tu pensamiento negativo? Que tengo miedo. ¿Cuál es tu pensamiento negativo? Que me da... estoy en mi pieza, estoy pensando en la vida profesional. ¿Cuál es tu pensamiento negativo? Que no me va a resultar mi tema con la vida profesional. ¿Qué te pasa? C. ¿Qué te pasa a ti con ese pensamiento negativo? Miedo, angustia, taquicardia. D. Vamos ahora, así se mueven ustedes, las personas que me están escuchando, que sufren de ansiedad, se manejan entre la A, B y C. Entonces, Maxi, tengo, no sé, 30 años, tengo un título, soy profesional, soy una persona responsable, soy preocupado, estoy bien, tuve buenas calificaciones, soy inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Pongo ejemplo. Con esa cantidad de cualidades, ¿tú puedes tener miedo a enfrentar la vida profesional? Generalmente esto pasa, por ejemplo, en el caso de familia. Carlos, a mí me pasó el miedo a manejar, era terrible, un estrés gigante y eran los demás esos locos al volante. El miedo a manejar, querido Alexandra, tengo un proyecto, un emprendimiento listo, pero tengo ese temor a la guatita a fracasar. ¿Se fijan? José ya está con el pensamiento negativo. ¿Por qué le ponen pensamiento negativo? Yo, José, y que les va a servir a ustedes, yo les diría, hoy día hablo con razón, porque hice un proyecto y fracasé. Pero cuando todavía no han trabajado, todavía no han llevado a cabo su proyecto, cuando todavía no han agarrado el auto, cuando todavía no han tomado el metro o cuando aún todavía no toman el ascensor, ya se están invalidando pensando que no van a poder enfrentar la vida profesional, van a chocar, te va a ir mal en el trabajo, en tu emprendimiento. Colócale toda la energía. Si le colocaste toda la energía a tu emprendimiento, lo revisaste, trabajaste, le pusiste tu alma, tu preocupación, tu inteligencia, tu sabiduría, viste los pros y los contras, solamente confiar. Ahora, la gente me pregunta, ¿de dónde viene el miedo? El miedo tiene que ver también con la autoestima y con la seguridad. Por eso que muchos de los mensajes que subo están vinculados con la inseguridad. Una persona que no tiene, una persona que ha trabajado la autoestima, la confianza en sí mismo y la seguridad y sabe cuánto calza, cuánto mide y cuánto pesa, no tiene miedo. Imagínense que yo hoy día me hubiese puesto a pensar, hoy voy a hablar, y si me equivoco, y si se me traba la lengua, y si no estoy bien, y si no estoy conectada con el tema,
entonces yo estaría haciendo un programa ahora súper nerviosa. Sin embargo, cuando yo me conecto y digo, esto es algo que yo trabajo, que manejo, que estudio, que atiendo a los pacientes, que tengo la expertise, que lo he hablado otras veces, que lo viví cuando tenía crisis de pánico hace muchos años y que salí de eso, no tengo miedo y me siento y puedo hablar sola frente a ustedes. Y eso tiene que ver con la seguridad en sí mismo. Una persona que tiene crisis de pánico, generalmente las personas que sufren de crisis de pánico son personas inseguras, son personas miedosas, que tienen que tener el control de todo, controladoras porque tienen miedo. Y generalmente no están en los tiempos presentes, están en el futuro. Y el futuro genera incertidumbre. Yo sé que hoy día, con los tiempos de pandemia, y que no manejamos y que perdieron el control porque ya no dependía de ustedes, ni de mí tampoco, sino que dependía del gobierno, del Estado, de las autoridades, del MinSal, etc., era una incertidumbre permanente y ese miedo permanente. La pandemia nos enseñó a que hoy día debemos vivir el aquí y el ahora, a que no tenemos que tener todo controlado, pero que lo más importante es que ustedes se puedan ir nutriendo día a día, minuto a minuto. ¿Y cómo nos vamos a nutrir? Con pensamiento positivo. ¿Y cómo vamos a tener pensamiento positivo? Develando las emociones que tenemos negativas, controlando nuestros pensamientos, porque la cabeza, no pueden ustedes permitir que los pensamientos se apoderen de ustedes, son fantasmas. Somos nosotros los que le damos vida a esos pensamientos y los dejamos que entren y nos llenamos de esta pandilla de pensamientos. Cuando tú tomas el control, por ejemplo, de tus pensamientos y los confrontas con el ABCD, o por último, si no quieren hacer el ABCD, a ver. A ver, voy a ver qué tan real es ese pensamiento. ¿Por qué voy a chocar? Si, a ver, voy a salir en el auto. ¿Por qué voy a chocar? Tengo mis reflejos bien, no tengo ningún problema neurológico, no tengo epilepsia, no me estoy desmayando, no tengo ninguna enfermedad, no estoy tomando un fármaco, tengo bueno mis reflejos, no tengo problemas en la vista, no tengo un tumor en mi cabeza. ¿Por qué van a chocar? Si ustedes tienen que, manejo todas las variables, voy a ir manejando segura o seguro, no voy a estar jugando con el celular, voy a prestar atención con los espejos retrovisor, con acá y allá, y yo tengo que confiar en mí. Pero si parto nerviosa o nervioso pensando que voy a chocar, voy a sentir miedo, y al sentir miedo ya no voy a estar cognitivamente el 100% con mi reflejo y tampoco voy a estar manejando segura. Entonces cualquier auto que venga voy a manejar nerviosa. Por eso es tremendamente importante que cuando ustedes se sienten seguros de sí mismas, se sienten seguras, se sienten muy bien para todo, para enfrentar las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas, para confiar en los síntomas de su cuerpo, para poner límites, para confiar en lo profesional, en lo académico, en general. El miedo está íntimamente relacionado con las inseguridades. También tiene que ver con la historia de vida que hemos tenido. Pero yo les quiero decir algo. Cuando nos ha tocado vivir en un hogar disfuncional sin culpar a nadie, en caso como uno siempre ve pacientes o escucha a la gente que escribe, padres borrachos, golpeadores, mujeres con problemas, abusos sexuales, descalificaciones, golpes, etcétera. Ustedes tienen que pensar que son padres que en el fondo de alguna otra manera venían también de otros hogares disfuncionales y hicieron o generaron un patrón conductual o trataron de hacer lo mejor posible, y hay que soltarlo. Hay que perdonarlos, hay que entender, hay que darle las gracias por habernos dado la vida, pero debemos dejar de victimizarnos inconscientemente, porque si hacemos cargo a un otro no vamos a poder trascender. Entonces, ¿qué es lo que yo les explico a mis pacientes? Si ya te tocó una vida difícil y hoy día tienes 20, tienes 30, tienes 40, 50 y para arriba, también te mereces una buena vida y tomar conciencia de perdonar a tus padres, pero ya no estás viviendo en ese lugar cuando tenías 8, 9 años, 15. Hoy día tienes 20, tienes 30, 40, ya estás en otro lugar. Y por lo tanto, puedes volver a construirte. Y el construirse tiene que ver que vas a entrar a tu casa interna y vas a ir a buscar todos tus recursos y tus refuerzos que tú tienes, tus fortalezas, que tienen que ver contigo. No es que seas bondadosa ni generosa con la gente porque no te va a servir, sino que ¿quién eres tú? Pero desde ti.
ya no es de tu mamá, ni de tu hermano, ni tus parejas, ni los profesores. Y ahí descubrir cómo has salido adelante en minutos o en situaciones difíciles y empezar a construirte. Y cuando tú te construyas y cuando tomes conciencia en el aquí y en el ahora, te vas a ir sintiendo cada vez mejor para poder enfrentar la vida, porque te vas a ir dando cuenta que todavía no has tomado el ascensor y ya estás haciendo síntomas, porque como tú estás pensando que tienes que ir al doctor y que tienes que ir a una clínica o a un edificio donde tu médico está en el piso 16 y vas a tomar el ascensor, antes de salir, el solo hecho de pensar me tengo que subir al ascensor, sientes miedo. Y al sentir miedo, las amígdalas dicen alarma, 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 el sistema nervioso automático o autónomo se prepara y empieza con los síntomas, taquicardia, sudoración, el flujo sanguíneo, etc. Ustedes se apanican creyendo que van a tener un infarto de corazón y se quedan encerrados, como ejemplo, con el manejo, con salir, con subirse al metro, etc. Recuerden que no es el metro, no es el ascensor, no son los lugares, somos nosotros los que llevamos ese miedo y que nosotros creemos que es el ascensor, que es el auto. La persona que tiene miedo a chocar no puede tener miedo a chocar porque no choca. No va a chocar si va atento, si confía y si no tiene ningún tipo de patología que pueda decir me puedo desmayar manejando. Esto está en nuestra cabeza y esto tiene que ver con las historias de vida, cómo percibimos la vida. Pero quiero decirles algo, ya no pueden tener miedo porque el miedo los está paralizando, el miedo no les está permitiendo trascender y avanzar. Hoy día la vida nos da la oportunidad de poder ser más creativos, de poder hacer cosas, hay más emprendimientos que se pueden hacer. Hoy día son tiempos difíciles donde muchas personas han perdido sus trabajos y lo que se necesita realmente es que ustedes explayen y saquen toda su creatividad, y para poder confiar en ustedes mismos, como la persona que decía anteriormente, tengo todo listo, pero tengo miedo con el emprendimiento, ya estaba insegura, se va a paralizar y no van a poder trascender y hacer las cosas como corresponde. Nosotros tenemos que trascender, evolucionar, y el tema de evolucionar y trascender no tiene que ver con los recursos económicos, no tiene que ver con tener más juguetes, tiene que ver que nosotros encontremos la plenitud, y la plenitud tampoco tiene que ver con los hijos, no tiene que ver con un otro, no tiene que ver con que no nos sintamos solos. La plenitud tiene que ver realmente con entrar a tu casa interna, con estar realmente solo, porque esa es la vida. Los hijos crecen y se van, hay separaciones, hay muertes. Nosotros tenemos que evolucionar, y la evolución tiene que ser con el manejo de pensamientos negativos, con la confianza en nosotros mismos, con el amor propio, con encontrar el sentido de nuestras vidas, la motivación, con escucharnos, con saber lo que queremos. Antes de ayudar a un otro, tenemos que autogratificarnos, saber qué es lo que necesitamos, manejar nuestros miedos, manejar nuestros pensamientos y estar en paz. Vivir este hoy. Y cuando estamos en este hoy, empezamos a sentir plenitud. Y cuando sentimos plenitud, queremos repetir este estado. Y cuando se repite este estado, entonces uno empieza a manejar y a controlarse. Pero nosotros, como no sabemos, como no nos enseñan el manejo de las emociones, la significación de las emociones, qué es lo que tenemos que aprender a través de estas emociones, nos asustamos y así estamos cayendo en un círculo vicioso. Para callar el malestar, comemos. Para callar el malestar, tomamos alcohol, fumamos, nos metemos en relaciones tóxicas, nos hacemos dependientes de un otro y un sinfín de cosas negativas que solamente es autoagresión, autoagresión y más autoagresión. Ya, ahora me voy a callar y voy a leer. Yo estaba dentro de todo y ahora con todo estoy pésimo. Miedo por todo y no puedo manejar, salir por la delincuencia, a contagiarme mal, todo. Eso es lo que tú tienes que hacer. No tienes que tener miedo a todo porque estás encerrada. Si tienes miedo a que te contagien, entonces sale donde no haya mucha afluencia de gente. Toma todos los resguardos que tienen que ser. Mascarilla, lavado de manos, etcétera. Si tienes miedo con la delincuencia, todos tenemos miedo hoy día con la delincuencia, hay que salir en horas que no sean peligrosas. Estoy tratando de decir cosas como, siempre estoy con miedo
que a alguien de mi familia le pasara algo malo, más aún si salen de la casa. Esto me supera. No puedes tener ese miedo porque tú lo pasas mal y también lo pasan mal tus familiares. No puedes pensar negativo porque si va a pasar algo, va a pasar igual. Tú tienes que estar tranquila y pensar positivo. Necesitamos salir de la casa, necesitamos salir a hacer cosas y no podemos ser tan aprensivos porque no está pasando nada. Hay que nutrirse porque si llega a pasar realmente algo malo, estuviste tanto tiempo pensando esa negatividad que cuando llegue el momento vas a estar demasiado frágil, demasiado vulnerable, agotada. No permitan que el miedo se apodere de ustedes, por favor. Ya, a ver, soy igual que Maxi. A ver, he superado varios miedos. Muy bien, Viviana. Tengo miedo a todo. No, Ale, no puedes tener miedo a todo, porque si tú tienes miedo a todo, eso quiere decir que en el fondo tu vida es una desgracia, porque vives nerviosa y cada vez que tenemos miedo se genera un estrés. Las glándulas suprarrenales que están aquí atrás empiezan a funcionar y empiezan a soltar, empieza a activarse el cortisol. El cortisol, el estrés, inflama el cerebro. El estrés va dañando nuestros órganos. Las personas que tienen miedo están constantemente estresadas y eso genera, como les dije, se mueren no sé cuántas neuronas por el estrés, se inflama el cerebro, empieza el sistema inmunológico a ser mucho más vulnerable, empiezan a tener problemas al colon, empiezan a tener problemas en la piel, empiezan a tener problemas en la tiroides, resistencia a la insulina, un sinfín de enfermedades. Por lo tanto, deben tomar conciencia que el estrés generado por el miedo es tremendamente dañino para nuestra salud y que de ustedes depende que ustedes se manejen y no pongan en primer plano un simple síntoma que ya saben que es provocado por el miedo. Cuando mi hijo iba al colegio me daba miedo que le hicieran bullying, ¿viste? Y todo el tiempo, Nancy, que tú tenías miedo que tu hija le hicieran bullying, lo estabas pasando pésimo. El miedo es hermano de la inseguridad y eso viene de nuestra crianza, sí. A veces también tenemos miedos que son traspasados por nuestros padres, porque nuestros padres eran muy aprensivos o porque ustedes son muy aprensivos y entonces van traspasando el miedo. Pero también tiene que ver con las inseguridades. Constanza, eso no al miedo, gracias. A ver, sigo aquí. Mi colon sufre con mis inseguridades. Claro, pues Cintia, y se va fragilizando. Carlos dice, Ale, si voy al psicólogo, le pido hipnosis para tratar el miedo a manejar. Sí, pero yo no sé si todos los psicólogos hacen hipnosis. Yo les quiero contar que por qué a mí me gusta la hipnosis. Porque cuando uno le empieza a decir al paciente, cierra los ojos, concéntrate en el sonido de mi voz, solo el sonido de mi voz, y empieza a relajar el cuerpo lentamente y vuelve a trabajar todas las zonas de su cuerpo, desde los pies a la cabeza, y una vez que tiene relajado al paciente, el paciente ya está escuchando el sonido de mi voz y la música de fondo, por ejemplo. Y ya está concentrado, ya no maneja los pensamientos, solamente se concentra en lo que le estoy diciendo, está en trance. Cuando el paciente está en trance, entonces ahí uno entra y le reinstala sus recursos, sus refuerzos que el paciente ha enviado, o simplemente se trabaja esos miedos, porque en ese estado de trance ya no está pendiente de que le pica un brazo, de que está con taquicardia, de que tiene que ir a pagar las cuentas, en fin. Por eso que la hipnosis es tan amigable, porque el paciente cuando entra en trance se pueden ir trabajando ciertas cosas. Por eso, cuando el paciente tiene, por ejemplo, crisis de pánico, y yo les digo, presten atención, 3 elementos blancos, 4 elementos rojos, o simplemente pensemos en la fecha de nacimiento de tu hermana, de tus hijos, de tu marido, de ti misma, está distrayendo y está pensando y está entrando en trance y está desviando la atención de ese miedo. Sad dice, verdad, yo quedo con mi cuerpo completamente destrozado, siento como que un tren por mi cuerpo y esto lo genera cuando el miedo se apodera de mí. Exactamente, cuando el miedo se apodera de ustedes y una vez que pasa, es tanto el estrés, la sangre fluye, el corazón empieza a bombear más rápido, los músculos se ponen tensos cuando estamos estresados, todo se rigidiza, etcétera,
que finalmente cuando todo esto pasa uno cae en un relajo como muñeco de goma, de trapo, y obviamente que todo ese estrés, toda esa dureza del cuerpo, toda esa rigidez de musculatura los deja como si realmente hubiesen sido atropellados por un auto, por un camión. A ver, Maxi, sí, se supera el miedo, las crisis se detienen. Sí, exactamente. Sí, yo tengo miedo a aprender a manejar. Bueno, no vas a poder manejar si no puedes controlar ese miedo. José, gracias, tengo todo analizado, los pros y los contras. He puesto mi alma ¿por qué tendría que fracasar? Distinto será que me lanzara a la vida exactamente. Mucha seguridad, mucho pensamiento negativo, evalúa todas las cosas, concéntrate en el aquí y el ahora y que se vaya. Es como se imprime, se edita, se imprime y se lanza al mercado. Hay que confiar. Claudia dice, gracias, te estamos escuchando con mi hija, con mucha atención, mil gracias. Un abrazo para ti, Claudita, y para tu hija. Ale dice, eso me pasa a mí, no puedo subir. ¿Este like quedará guardado? Sí. Espinosa dice, ¿cómo puedo guardar este like? Yo lo voy a dejar guardado, va a quedar en el muro, por eso tengo que terminar a cierta hora. A ver, el miedo puede venir de la falta de amor propio, el miedo viene mucho de la inseguridad, eso está clarísimo, de la inseguridad, así que hay que manejarse. A ver, aquí, ahí. Natalia dice, yo estaba superando las crisis, pero hay momentos que vuelven. Entonces, Natalia, sigue superándola y piensa lo siguiente. Si fuiste capaz de superar esas crisis, si has tenido muchas crisis y no te ha pasado absolutamente nada, sigues viva, entonces tienes que manejarte y entender que nada va a pasar. Versus, si tú no manejas las crisis y el miedo se apodera de ti, es como entrar, cuando viene la crisis de pánico, es como meterse dentro de una juguera, empieza esto así, 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 es como un terremoto. Eh, Loli dice, ¿es bueno llorar? Siempre es bueno llorar porque cuando uno llora, hay personas que son muy sensibles, cuando uno llora, a veces dicen, no solamente limpia el alma, sino que también libera. Gracias, gracias, gracias. Para enfrentar el miedo hay que hacer las cosas que nos dan miedo, hay que enfrentarlo aunque se sienta terror. No, las cosas eso se llama desensibilización sistémica, que cuando uno tiene miedo, uno puede ir enfrentando poco a poco, pero esas cosas se enfrentan con una persona que te puede ayudar a enfrentarlo, que te pueda guiar para que tú vayas, porque a la fuerza y enfrentándote al terror con alguien que no tiene la expertise o tú misma puede generar más terror. Uno tiene que pensar, tiene que ver la parte racional, tiene que evaluar, tenemos que estar en el tiempo presente, etcétera. Trabajar esos miedos. De nuevo sube aquí, a ver. Teresita dice, trabajo directamente con mis pacientes. 19, mi hijo es autista, mis padres de la tercera edad. Estoy con licencia médica y con mucha angustia y ansiedad. Me imagino que estás con tanta carga, entonces debes escuchar tu cuerpo, tratar de estar tranquila, tener instancias para ti, quizás la meditación, la respiración, el salir a caminar un rato, te puede ayudar porque tienes mucho estrés por las circunstancias de tu vida. Y esa ansiedad es producto del estrés. La ansiedad también está muy ligado con el estrés. Si yo siento miedo, si yo me estreso, no sé qué hacer, las personas van, entonces comen. Voy a tomar agua, pero toman alcohol. Se dan cuenta que el alcohol les permitió dormir o les permitió relajarse y no se dan cuenta cuando empiezan a hacerse adictos al alcohol, que es lo mismo que la comida, que es lo mismo con todos los extremos. Todos los extremos son iguales. La gente es adicta al dulce porque el dulce es más adictivo que la cocaína y te hace ser adicto porque el cerebro, cuando nosotros sentimos un estado placentero, el neurotransmisor de la dopamina busca repetir esa acción para generar más dopamina. Entonces voy necesitando más dulce, voy necesitando más alcohol, más sexo, más drogas y por lo tanto voy cayendo en un círculo vicioso. Y por esa razón uno tiene que tratar de buscar para canalizar esto es develar y trabajar las emociones negativas, entender y comprender qué me pasa con esta emoción, porque probablemente esta emoción tiene una larga data que viene desde mi infancia. Si yo trabajo esa emoción, si trabajo la inseguridad, si trabajo los miedos, me voy a poder liberar y voy a encontrar lo que les dije anteriormente, llegar
a esa plenitud. Porque finalmente cuando llegamos a la plenitud, uno encuentra la sabiduría, y cuando uno está en un ámbito que se siente más sabio, es porque sabe vivir la vida, es porque ya ha manejado los miedos, es porque tiene más control de impulso. Por eso que los jóvenes son tan igual que los perritos nuevos que hacen destrozo y todo, y los jóvenes necesitan madurar. Hay una edad que el lóbulo frontal se cierra a los 23 años, ellos no tienen mucho control de impulso, creen que se las saben todas, pero están llenos de inseguridades, están llenos de miedo. Cuando uno empieza a evolucionar en la vida y empieza a trabajar los miedos, empieza a crecer como persona, empieza a aprender a escuchar, a aprender a satisfacer y autogratificar nuestras necesidades, porque muchas veces fuimos formateados para poder servir a un otro, para poder atender a un otro, sobre todo en la cultura que era tan machista, que era como trabajar con los hijos, atender al marido. Hoy día esto está totalmente trabajado, o sea, hoy día nosotros tenemos otro lugar y vamos de igual a igual, etcétera. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir el hoy, cuando nos aprendemos a escuchar, a amar, a confiar en nosotros mismos, a no estar pensando lo que el otro va a pensar de nosotros, porque eso nos genera inseguridad y por lo tanto miedo, generamos síntomas, empezamos a sentirnos mucho más plenos y a vivir una vida distinta, donde nos sentimos mucho más seguros y pisamos y caminamos con la seguridad. Es difícil controlar el miedo. No es difícil controlar el miedo cuando nosotros estamos entendiendo. Yo te pregunto algo, Silvi. Es más fácil controlar el miedo que vivir con ese miedo, porque les voy a volver a explicar. Si tú, Civil, no controlas el miedo, como lo estoy tratando de explicar lo más fácil posible, y sigues viviendo con ese miedo, tu cerebro no va a diferenciar nunca, yo creo que va a poder diferenciar, a pesar que tiene neuroplasticidad y un montón de cosas que se han descubierto, nunca va a diferenciar entre un miedo real y un miedo no real. Por lo tanto, siempre vas a estar con síntomas y esos síntomas van a ser mal interpretados por ti, mal significados, y vas a estar siempre en ese círculo vicioso. Hay alguien que me decía por el Facebook que tiene fobia social. Las pacientes que tienen fobia social y crisis de pánico muy potentes, que no han podido salir adelante, necesitan ayuda, pero no necesitan fármaco. Las crisis de pánico no se resuelven con fármaco, porque después se hacen adictas al fármaco. Y si un día salen y no llevan el fármaco, voy a hacerlo con una sacarina, si un día salen y no llevan el clonazepam, les da una crisis de pánico por no tener clonazepam, o si están acostumbradas a llevar una botella de agua para las crisis de pánico y un día no encuentran y no llevan la botella de agua, también van a hacer una crisis de pánico. Las fobias sociales se trabajan con terapia. Las crisis de pánico se trabajan con terapia cognitivo-conductual, entendiendo y comprendiendo, que les hagan una psicoeducación, que no les den fármacos. Si logramos entender a través de una psicoeducación cómo funciona nuestro cerebro y por qué nos vino la crisis de pánico, que generalmente las crisis de pánico vienen por exceso de estrés, por cambios de trabajo, por muerte inesperada, por abandonos, por situaciones difíciles, vamos a poder salir adelante. Los fármacos hacen que ustedes vayan cayendo en más fármacos, porque nosotros necesitamos producir un cambio a nivel conductual. Y ese cambio a nivel conductual se logra con aprender a significar bien y no erróneamente lo que nos está pasando, a entender y comprender que no es el metro, que no es el ascensor, que no es la calle, que no es el manejar, que somos nosotros las que nos manejamos mal. Sí puedes, querida Ale, manejarlo y evitarlo. Si no, vas a tener una vida, vas a pasar por esta vida, las personas que no son capaces de manejar el miedo, su vida va a ser una tortura, porque van a vivir siempre con miedo y siempre con síntomas. Se les va a cerrar acá, van a sentir un cuerpo extraño, les va a doler la cabeza, se van a contracturar, les va a doler el estómago, van a pensar que tienen un tumor, que tienen acá, que tienen cáncer. Es una vida que no es normal. Deben manejar el miedo. Ustedes son los dueños de su cabeza y por lo tanto ustedes manejan sus pensamientos. Eve dice, lo estoy pasando pésimo también. Me imagino, pero pueden hacerlo. Yo sé que suena fácil, pero les digo algo.
y los voy a retar. Yo a veces me quedo hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a veces me levanto a las 6 de la mañana para hacer estos mensajitos que les pongo a través de videitos o les pongo los tips y un montón de cosas y les explico uno a uno cómo respirar, las crisis de pánico, lo que es la ansiedad, un sinfín de cosas. Me mandan mensajes y me dicen qué es lo que puedo hacer. Ni siquiera se dan el trabajo de ver y buscar información. Me explico. Si yo sufriera de todo esto, si tuviera comer emocional, crisis de pánico, estrés, yo tomaría un cuaderno cualquiera y me iría a Instagram o a Facebook y llevaría un lápiz y un papel con todos los tips y sería la mejor terapia. Pero a veces no quieren trabajar, no lo hacen. Yo sé que suena fácil, pero si tú, Cintia, trabajas, entiendes, vas a poder trascender. Te hago una pregunta, Cintia. Pucha, Alexandra, suena fácil, dice, pero no lo es. Te hago una pregunta. Tú has hecho el intento de cambiar esto, porque el vivir con miedo es una desgracia. Si haces un pequeño intento, vas a ver que vas a poder cambiar. Hay que hacerlo, porque vivir así no se puede. Estoy con estrés, el estrés te hace muy mal. Vivo con culpa. Dejé un mensajito el otro día con respecto a la culpa. Las personas inseguras también sienten culpa. La culpa no los lleva a nada. Incluso si han cometido errores, tienen la posibilidad de reparar. Pero si la culpa se apodera de ti, no vas a poder trascender porque te insegura, porque te hace mal y porque volvemos a caer en un círculo vicioso. Ya, bueno, me dio ese síndrome ya. Muchas veces cuando estamos bien, el estrés también puede producir mareo, puede producir pitos en el oído, puede producir problemas en el oído medio y cuando nosotros vamos a un doctor, que hay que ir a verlo, obviamente, cuando todo está descartado y les dicen que no tienen nada, les ayuda. Les ayuda porque los va limpiando, les va explicando. El estrés es tremendamente peligroso. Hagan cuenta, imagínense que el estrés es como que lo oxidara completamente por dentro. Y a ver qué otra cosa más. Sí, yo estoy haciendo hipnosis vía online y estoy atendiendo a los pacientes solamente vía online porque no quiero perjudicarlos a ustedes ni a sus familias con el COVID y tampoco quiero que a mí me perjudiquen ni a mi familia. Son tiempos totalmente distintos. Me ha ido súper bien con las terapias online. Me imagino que hay personas que me están escuchando que a lo mejor también están con su psicólogo online y me imagino que también les debe ir muy bien. Hoy día el poder hacer cosas online nos permite también evolucionar y trascender. Agradezcamos lo que significa la tecnología porque también podemos hacer un programa online. No necesitamos estar en la televisión y podemos hacerlo desde aquí para ayudar también a las personas para escucharlo. Querida Alexandra, tuve una experiencia de una negligencia de darme Rabotril, era broncopulmonar y hasta hoy no puedo sacar ese fármaco, no puedo soltar ese sentimiento de por qué me hizo tal daño. Sácase, Marisol, ese pensamiento sácalo. El fármaco Rabotril se tiene que ir dejando poco a poco. Ojalá, guiado por el neurólogo o por el psiquiatra, se va bajando durante un mes, medio, después menos de medio, por harto tiempo, y después menos de medio, hasta que se suelta. El Rabotril o el clonazepam no se puede dejar de raíz porque vienen efectos colaterales. Ahora, Marisol, mientras tú no puedas evolucionar y soltar, yo creo que una vez había hablado contigo, esa rabia se va a enquistar y te va a hacer daño, no vas a poder tampoco trascender. Ale, esta semana he estado con muchas crisis de angustia, llanto, aún no detecto el motivo. ¿Será que por el contexto que estamos pasando, que no reconozco mis recursos personales para controlarlo? Puede ser por el contexto que estamos viviendo. Ahora, yo creo que tú no has visto tus recursos. Empieza a buscar tus recursos. ¿Y cómo los vas a encontrar? Buscando situaciones difíciles, Ale, que te han tocado vivir, y en esas situaciones difíciles anota todos los recursos que te ayudaron a sobrevivir. Las personas que están en Facebook este fin de semana les voy a contestar los mensajes porque quedan. Los de Instagram no quedan, pero estoy segura que muchas respuestas que les voy dando a ustedes les sirven. ¿Ya? ¿Qué más? Eso. Ivonne dice, Alex, gracias por todos tus consejos, yo salí adelante, soy otra persona, besito, Dios la bendiga. Muy bien,
Eso me gratifica, que se puede. ¿Crees que repetir frases positivas nos ayudan a las crisis de pánico? Sí, pero te ayuda a respirar, te ayuda a... Miren, les puede ayudar el abrazo a la mariposa. Sin cruzar las piernas, ahí, se ponen las manos acá y empiezan. En una crisis de pánico, una y una. Mi cuerpo está sano, yo estoy sana, he tenido muchas crisis de pánico, no me ha pasado nada. Respiro, inhalo, perdón, exhalo, me siento bien, una y una. Estoy tranquila, estoy tranquilo, seguro, suelto. Me vuelve de nuevo, vuelvo a hacer el abrazo a la mariposa. Si ustedes no confían en lo que les estoy diciendo, a lo que terminemos el programa, entren a Google, a internet y busquen abrazo de la mariposa, beneficios, y se van a dar cuenta cómo les va a ayudar. Yo he vivido muchos traumas en mi vida, por eso uno va por la vida con miedos y todo es una amenaza. Me despierto con mi corazón a 1000. Exactamente, pero Pame, si tú manejas tus pensamientos, si sueltas los traumas en el aquí y en el ahora, trabajas los traumas y estás tranquila, y es el manejo de tus pensamientos, porque los traumas vienen del pasado y son emociones negativas, miedos, angustia, eso te genera emociones negativas y síntomas negativas, no vas a poder salir adelante. Si nosotros manejamos, todos hemos vivido situaciones muy adversas, pero hoy a mí me asaltaron 2 veces, 2 portonazos, pero hoy no está pasando eso. Hoy día tomo todas las medidas y hoy día eso no está pasando y por lo tanto tengo derecho a vivir tranquila y no puedo hacer síntomas porque hoy día no es la realidad, eso ya está trabajado, está pasado. Sé que el miedo es corrosivo, el miedo nos hace daño, nos estresa, nos revienta emocionalmente y necesitamos estar fuertes. Hoy día los tiempos han cambiado, hemos estado con enfermedades, hay muchas personas que me están escuchando que han perdido gente cercana, amistades, familias, padres, hermanas, tíos, hijos, con el COVID. Necesitamos fortalecernos. Nos estamos dando cuenta de la fragilidad de la vida, de la vulnerabilidad de las personas y más encima nosotros, aparte de ser vulnerables, de saber que en algún momento nos vamos a ir a otra vida, necesitamos fortalecernos y hacer que nuestra vida en este mundo que estamos ahora sea lo más amigable posible. ¿Y cómo va a ser amigable? Manejando los miedos, controlando nuestros miedos, manejando nuestra ansiedad, confrontando esos pensamientos negativos que son inexistentes y que solamente nos están generando y nos están robando el hoy y nos están deteriorando la calidad de vida, porque aún esa persona no ha llevado a cabo su proyecto y ya lo está pasando mal. Aún no te ha tocado disertar y solamente el hecho de pensar que tienes que disertar frente a un montón de personas ya te está invalidando e insegurizando. Tu pareja, por tu problema de apego, de carencia afectiva, tu pareja ni siquiera te ha dicho que no te ama y ya está significando que en algún momento te va a dejar. Las inseguridades, los pensamientos negativos, el estar con la incertidumbre es cuando nos vamos al futuro. Debemos aprender a manejarnos. Cuando nosotros nos manejamos, podemos salir adelante. Ya. Ale, espero que el subconsciente no conoce la palabra no. O sea que si quiero programar frases, deben ser la palabra... No, manejar frases positivas siempre. Miren, tips. Si se levantan pensando cosas positivas, agradezco por un día más, agradezco porque tengo la posibilidad de vivir, porque mi familia está bien, porque tengo un techo, porque tengo una casa, todo lo que ustedes quieran, les aseguro que al despertar buscando miles de cosas positivas, al abrir los ojos, ya van a partir positivamente. Si luego empiezan a hacer el segundo esfuerzo de poder conectarse con el hoy a través de un aroma, caminando, haciendo. Luego si encuentran algo que les guste hacer, distraer su mente, el manejo de los pensamientos, van a poder llevar una vida mucho mejor. Nosotros debemos aprender a manejarnos y desgraciadamente no nos enseñan. Bueno, yo voy a dejar este live arriba, van a quedar en ambos lados, voy a tener que cortar porque ya, si no, no lo voy a poder subir. Nos encontramos la próxima semana, probablemente a lo mejor el próximo viernes o el próximo jueves, con otro live nuevamente. Espero que les ayude, que las personas que están con problemas lo vuelvan a escuchar.
Si voy muy rápido, les pido 1000 disculpas, pero como tengo que ir leyendo y tratar de explicarles lo más posible para que puedan tener más herramientas, necesito ir rápido. Les mando un abrazo gigante. Acuéstense haciendo una lista de todo lo positivo de hoy día. Anoten todas las cosas que tienen pendiente y manejen los pensamientos y no permitan que los pensamientos se apoderen, confróntenlos. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo te voy a decir, a ver, ¿qué tan cierto eres tú como pensamiento? Y se van a dar cuenta que ese pensamiento no está pasando hoy día. Un abrazo gigante, lo mejor para cada uno de ustedes, vayan a ver una película, hagan manualidades, disfruten a su familia, disfrútense a ustedes mismos, trabajen su fortaleza, entren a su casa interna, cuídense, no actúen en mente emocional, porque uno cuando actúa en mente emocional toma malas decisiones, solamente en mente racional. Un abrazo gigante y lo mejor para cada uno de ustedes y ya les contesto a los de Facebook.